buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más, ya perdí la cuenta. La quinta. ¿Quinta o sexta? Quinta. La quinta emisión de diálogo entre psicología y fe con nuestro psicólogo de cabecera, Antonio Tamaya. Se me chispoteó. Nuestro psicólogo Antonio Alonso Ruiz, a quien saludamos. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes a todos ahí en casa. Bien, pues muchísimas gracias por darnos cabida en sus hogares. El objetivo de estos programas que iniciaron con la pandemia es acompañarles en un proceso humano, de acompañamiento humano y de fe desde la parroquia, y pues proporcionarles elementos de conocimiento personal y manejo de emociones y conflictos para que pues esta pandemia y otras en la vida pues sean más llevaderas. Así es, ¿no? Es correcto, es correcto. Muy bien, pues nos acompaña también nuestro seminarista William Alvarado Durán, mejor conocido como Willy. Está detrás de cámaras, en los controles técnicos, en la consola, recibiendo sus aportaciones. Él está llevando el chat de esta transmisión. Así que esperamos que ojalá pueda ser pues muy interactivo. Aquí nosotros interactuamos. Correcto. Antonio pues va llevando un poquito más bien el tema, yo aquí voy interviniendo, hacer un coloquio, hacer un diálogo, pero sobre todo queremos saber si de su parte hay alguna inquietud. O sea, así como un servidor interviene, así también ustedes pueden intervenir. Le formula la pregunta a William, que está atento a sus comentarios, y William nos pasa la papeleta aquí en la mesa y les hacemos a ustedes presentes aquí ante nuestro expositor. Así que vamos entrando en materia, pidiendo esta asistencia divina, pidiendo la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que envíe su Espíritu, que derrame sobre nosotros su Espíritu, sobre nosotros, sobre toda la Iglesia, sobre toda nuestra parroquia y sobre todas las personas, para que podamos ser más dóciles a sus divinas inspiraciones y podamos de verdad no solamente manifestarnos, sino ser desde el corazón auténticos hijos de Dios. Lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, la Madre del Pentecostés. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Izamal, ruega por nosotros. San José Sánchez del Río, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, siempre nos quedamos con algún tema en el tintero. Es correcto, es correcto. Si gustas, Tony, perdón que te diga Tony. Sí, no es correcto, está bien, está bien. Mejor le digo a Antonio, porque acá me diga a mí que apodo. Antonio, si gustas hacernos así como un enlace en lo que habíamos hablado de la ansiedad, ¿no? Estamos hablando de la ansiedad, es correcto, es ¿Y correcto. qué punto nos quedamos para poder enganchar y continuar? Perfecto. La semana pasada planteamos los 3 puntos que tenemos que trabajar para ir nosotros aminorando el
nivel de ansiedad e incluso la angustia, si es que llegamos a él. Y para, en un momento dado, manejando estos tres elementos, tres principios, definitivamente podríamos nosotros controlar del todo, incluso podría desaparecer esa emoción de la ansiedad en nosotros y por lo tanto también todo lo que conlleva. Planteamos tres principios, nos quedamos en el primero. Los tres principios son tres principios que te llevan al equilibrio, ¿sí? Y dijimos primero, el primer principio es el equilibrio interpretativo. El equilibrio interpretativo, que significa, en pocas palabras, dijimos, la forma de interpretar, la percepción. Hoy estaba yo leyendo un estudio interesante que se hizo en Inglaterra, que digo, muchas cosas, en un momento dado podríamos platicar de él, pero me llamó mucho la atención cuando dicen los especialistas la percepción de tu cerebro, es decir, lo que está, como la forma en que percibes, tu cerebro percibe, dice, esa es tu realidad. Interesante. O sea, la percepción que hace tu cerebro de la realidad, esa es tu realidad. Y después dice que no siempre coincide, eso me acordó el principio de Descartes, recuerda René Descartes, el principio cartesiano, dice que no siempre coincide con la realidad, ¿no? O sea, la realidad es una, pero nuestro cerebro percibe algo comúnmente o frecuentemente diferente a lo que está afuera, ¿no? Entonces, pero me llamó mucho la atención esa frase. Tu cerebro, la percepción de tu cerebro, esa es tu realidad, ¿no? Entonces, el sentido interpretativo va precisamente en esa línea. Las cosas que pasan en tu vida y que te pueden producir un malestar o incluso sufrimiento emocional, eso es, siguiendo este principio, estamos seguros y ciertos que no necesariamente eso está pasando afuera, sino es la forma en que tu cerebro percibe esa realidad. En otras palabras, la forma en que interpretas eso que está ocurriendo, eso ya lo habíamos dicho de alguna manera. Bien, entonces ese es el sentido interpretativo. Es cuando hablábamos de saber leerse, ¿no? Exactamente, es cuando pusiste el ejemplo de saber leerse y de incluso, me acuerdo que decías, poder aprender a leerte de otra forma, ¿no? Leerte tú como persona de otra manera, es decir, tener un concepto diferente, mejorar evidentemente tu concepto de ti mismo, de ti misma, y también leer de otra forma las cosas que ocurren a tu alrededor. Leer, mapearte, ¿no? Es correcto, eso sería, ¿no? Y nombro nada más los dos principios que vamos a ir hablando también más adelante. El segundo principio, el segundo equilibrio, es el equilibrio físico, ¿sí? Y el tercer equilibrio que vamos a hablar es el equilibrio cognitivo, afectivo, emotivo y relacional. Son los tres equilibrios. Cuando se rompe alguno de estos equilibrios, inmediatamente surge la emoción que llamamos ansiedad. Cuando está en desequilibrio nuestra manera de interpretar las cosas con nuestro cuerpo físico, y ahorita vamos a ver qué también es eso, o está en desequilibrio lo cognitivo y mental, lo afectivo, emocional y lo relacional, el contacto de relación con los demás, surge entonces lo que se llama la emoción de la ansiedad, que es una emoción sumamente común. Los especialistas han dicho, y creo que todos coinciden de alguna manera, que la emoción básica es el miedo. Pero, ¿cuál es una de las formas más comunes de expresar el miedo? Porque el miedo, sin duda, se relaciona mucho con la ansiedad. Es esta emoción de la ansiedad, ¿no? Por eso decíamos también la semana pasada que Freud decía que la gran mayoría de nuestros clientes, de nuestros pacientes, llegarán al consultorio o con nosotros con niveles muy altos de ansiedad. Eso es cierto, eso es completamente cierto, de una o de otra manera. Bien, eso es lo que decíamos pues la semana pasada. Y creo que también cerrábamos con esta reflexión de no etiquetar o
no moralizar esta emoción. Es correcto. Porque luego se tiende a moralizar diciendo si es buena, si es mala, ¿no? Es correcto. Si estás ansioso, entonces no estás bien, ¿sí? ¿no? Es cierto. Y cuando tú decías, dentro de tu vasta experiencia en consulta y acompañamiento psicológico de tus pacientes, y no solamente hablando de tus pacientes, sino de ti mismo. Es correcto, comienza con uno mismo. Y de mí mismo, es que es una emoción más común de lo que nos imaginamos. Es cierto, sin duda, sin duda. Por eso decíamos que, aunque la emoción básica es el miedo, pero la cara más común del miedo se llama ansiedad, sin duda, sin duda. Bien, entonces hablamos de una serie de eventos que ocurren. Sin duda, los eventos que van ocurriendo en tu vida es lo que puede provocarte en un momento dado malestar, que sería un primer nivel, o incluso sufrimiento emocional. Ahí es donde detona o se desata la emoción de la ansiedad. Y decíamos que hay una serie de eventos en la vida cotidiana que son eventos repentinos, inesperados, no deseados. Y te invité a que hagas un listado de esos eventos y que puedas ir revisando esos eventos. Y dos cosas dijimos, platicamos, pero las comento ahorita un resumen. Dijimos que esos eventos, el primer punto, el primer paso para poder manejar esos eventos que ocurren de manera repentina, inesperada o no deseada, lo primero que hay que hacer es aceptarlos. Y una técnica, entre otras que se pueden decir, pero una técnica que mencionamos la semana pasada, es a través de una palabra muy común y corriente que decimos, ¿no? No es un insulto, ¿no? Es común y corriente, que es a Dios gracias. Gracias a Dios, afortunadamente. Son dos palabras. Afortunadamente es algo que tenemos siempre, cuando ocurre algo, lo que fuera, por ejemplo, que se nos poncha una llanta en el camino y uno dice, en lugar de despotricar y decir, que no sé qué, dice, afortunadamente tengo refacción, afortunadamente hay alguien que me ayude, afortunadamente, y así, cualquier evento inesperado, aquel evento no deseado, ¿no? En lugar de despotricar, o sea, en lugar de darle una valoración negativa, desadaptativa y que es hostil y agresiva con nosotros mismos y con los demás, utilizar esa palabra para darle de entrada una valoración diferente. Afortunadamente tengo llanta de refacción, afortunadamente me ayudaron. Me planteaste tú un ejemplo que te había pasado con tus papás yéndose a Cancún. Afortunadamente encontramos ayuda. Gracias a Dios hubo alguien que nos llevó, que llevó a mi papá, mejor le dijiste yo a mi papá, a tal lugar. Y una mucho más reciente, en el tiempo que yo vivía en México, en época de vacaciones, pues venía yo manejando solo de México aquí. Y en una ocasión, a mitad del camino, una tarde, me poncho una llanta en un cerrito, ¿no? Y entonces, pues traté de mantener la serenidad, entonces traté de bajar, y cuando ya bajé a 300 metros, bendito sea Dios, un talachas me ayudó a cambiar la llanta. Increíble, ¿no? Así es. Porque estaba en una zona un poquito peligrosa, sí, pasando por el libramiento de Coatzacoalcos, donde me han dicho que allá es de cuidado. Es de cuidado porque los malandros tiran ahí cosas para que se les ponche la llanta a los trailers y poder asaltarlos. Bendito sea Dios, me enteré de eso después. Así es. ¿no? Pero bueno, pues no te hubieras angustiado más. Exactamente. Así es. Entonces, el punto de esos eventos, que son de todos los días, decíamos, ¿cuándo nos ocurren esas cosas? Todos los días. ¿Y cada cuándo? A cada rato nos están pasando cosas que son inesperadas, que son no planeadas e incluso que son desagradables o no deseadas, ¿no? Entonces hay que aprender a hacer esto, porque si no lo aprendemos, entonces vamos a vivir constantemente, como decimos, enojados, ¿no?
Y es cuando la gente nos empieza a calificar, es que Antonio está enojado con el mundo, todo le molesta, todo le enoja, todo. Entonces hay que aceptarlos a través de una cosa tan sencilla como afortunadamente. Evidentemente, cuando tú dices afortunadamente por algo un evento, tú tienes que haber encontrado algo, ¿no?, al respecto, que sea real, no es ficticio, no es tratar de engañarse a ti mismo, sino siempre, esa es una cosa interesante, en todas las cosas que nos pasan podemos encontrar un punto afortunado, ¿no? O, para la gente que tenemos fe, un punto que podemos decir, gracias a Dios, no pasó más, por ejemplo. Entonces eso es algo muy importante y eso va sin duda a ir bajando los niveles de ansiedad si tú vas manejando estos eventos. Bien, hay un segundo tipo de eventos que son a lo mejor ya un poco más complejos, ¿sí?, que también entra dentro de este equilibrio interpretativo. Esos eventos generalmente ocurren o con personas o con circunstancias establecidas, o eventos, pero que son, si no de todos los días, son de casi de todos los días. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde te topas, por ejemplo, con personas frecuentemente? En la casa, con la familia, ¿no?, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus familias, tus amigos, etcétera, ¿no? En el trabajo, ¿no?, en el trabajo con la gente con la que trabajas, en fin, son los lugares donde nos encontramos todos los días con personas, ¿sí?, y donde todos los días también ocurren una serie de situaciones que a veces ya no son solamente no planeadas o no son inesperadas, sino que ya están planeadas y son cosas que ocurren cotidianamente, ¿no? Entonces, es interesante en este segundo tipo de situaciones. En el equilibrio interpretativo, lo primero que se sugiere es ser también un listado. El listado es de alguna manera de cajón. ¿Por qué? Porque cuando tú enlistas algo, es porque estás ubicando de manera muy concreta, ¿no? No te quedas en las ramas o no te quedas en lo general, sino muy concretamente. Este evento, esta situación en la que me enfrento todos los días, esta persona con la que tengo que vivir y convivir, ¿no?, o como diríamos, con lidiar, ¿no?, todos los días. O sea, cosas muy personas, hacer un listado, situaciones o eventos con los que nos tenemos que enfrentar todos los días, ¿sí? Y cuando haces este listado, pues la técnica se llama en busca de otra interpretación. Eso es lo que tienes que ponerte en tu mente. Vamos a buscar otra forma de interpretar esto que me está pasando. Otra forma de interpretar, por ejemplo, la forma de ser de esta persona. Una palabra a lo mejor que no me gusta, una manera de reaccionar que no me gusta, un gesto que no me gusta, una decisión, sus decisiones, según nosotros diríamos, el criterio que toma para decidir ciertas cosas y las decisiones que toma, en fin, hay que hacer un análisis de esa situación. De otra manera no se puede, de otra manera no lo podríamos hacer. Como dijimos la semana pasada, lleva tiempo y lleva esfuerzo. Sin tiempo invertido y sin esfuerzo invertido no va a pasar más que vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en ansiedad. Y vamos a rebasar esa línea invisible que separa la ansiedad de la angustia, ¿no?, que ya son niveles muy, muy altos de ansiedad. Entonces, hay que invertir tiempo y hay que invertir esfuerzo. Y nosotros hacemos un listado de esas personas, y ese es un trabajo muy personal, ¿no? No vamos a nosotros a publicar, pues ya te voy a decir a quién puse en mi lista negra de personas, no se trata de eso, sino se trata es un trabajo personal, un trabajo muy personal, que cuando se hace con algún especialista, evidentemente esto cae en el punto de el sigilo o el secreto profesional, ¿no? Entonces, es un trabajo muy, muy personal. Enumerar esas personas, enlistar esas personas y qué es lo que realmente más te molesta de esas personas. ¿Qué es lo que realmente te causa enojo
Y del enojo, acuérdate que te vas a la furia, y de la furia te vas a la ira, ¿no? ¿Qué es lo que te causa enojo? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te provoca ese malestar o ese sufrimiento emocional cotidiano, frecuente, recurrente? Entonces, hacer una lista, hacer la persona, pues, ¿qué son las cosas, ¿no? Y una vez que tienes estos dos puntos, que ahí estamos hablando de manera muy rápida, pero me parece clara, eso espero, que tenemos estos dos elementos, las personas y las cosas que realmente nos molesta de esto. Pueden ser formas, pueden ser decisiones, pueden ser circunstancias que se van creando, etc. ¿Qué es lo que te causa ese malestar y ese malestar o ese sufrimiento emocional? Un tercer paso, entonces, sería que puedas tú buscar una forma diferente de interpretar esa situación. Eso es algo muy real, o sea, no estamos hablando de una manera de engañar a la mente, no, es algo muy, muy concreto, muy eficaz, cuando tú empiezas a buscar otra forma de interpretar esas cosas que te causan malestar, que te causan sufrimiento emocional. Y desde ese momento, yo lo he visto, que desde el momento en que estamos en ese proceso, las cosas empiezan a tranquilizar un poco más. Las cosas empiezan a poder entrar en una situación de como que empezamos a poner cosas, ¿no? Cuando está todo desordenado y empezamos a ordenar y empezamos a ver con más calma, empezamos a verle, como podríamos decir, pies y cabeza a las cosas, ¿no? ¿Y cuál es el fondo de todo esto? Que empiezas tú a controlar tus pensamientos, empiezas tú a controlar tu emoción, tus sentimientos, tus estados de ánimo y tu forma de decidir y de reaccionar. Ese es el punto clave para poder manejar la ansiedad y para poder manejar cualquier otra situación, la que tú quieras en tu vida. Que seas tú el que piense o la que piense y la que decida qué se va a hacer. No tu enojo, no tu cae mal, no ninguna otra cosa más que tú misma o tú mismo seas el que controle, el que maneje tu pensamiento. No tu hígado, ¿no? No el hígado, no el riñón, ¿no? Fíjate, Antonio, que ayer, con motivo de la muerte de este actor, Héctor Suárez, que era una persona muy crítica social, aunque se le conoce como del mundo de la comedia, pero era un crítico social fuerte, ¿no? Que muere ayer a los 81 años. Estuve viendo el fragmento de una entrevista que hace poco, muy poco, porque habla de la realidad política actual, de la actual gestión, ¿no? Por lo pronto tiene que ser una entrevista de no más de año y medio, ¿no? Y la entrevistadora le preguntaba de la estampa o la escena más triste de su vida. ¡Wow! Y él cuenta, sereno, pero obviamente que le afecta cuando lo va contando, que el día más triste de su vida fue cuando era niño y su mamá, que era cultora de belleza en un barrio pobre, salía a casas de las colonias de gente económicamente más posicionada a ofrecer sus servicios para el cabello, para las uñas, y dando un servicio en casa de una familia rica, el niño y la mamá, resulta que la señora de la casa descubre que le falta un anillo y nadie se mueve a revisar a todo el mundo y tal. El caso es que los culpan a ellos, a ella, injustamente, llaman a la policía, se las llevan a los separos, y él, dice, siendo un niño, presenció la violación de su madre a cargo de agentes de policía, ¿no? Y dice, eso me traumó, y él, fíjate, me gusta porque él después dice, yo creo que por ese evento generé
una rabia contra la autoridad, contra la figura de la Sí, autoridad. sin duda, Y desde sin duda. chico, y desde entonces, fui una persona que se le paraba enfrente de la autoridad, ¿no? Creo que desde entonces tengo pues digamos, ese llevar en contra a la figura de la autoridad, porque se me quedó muy marcado este evento violento Sí, y fuerte. y nada para menos. Exacto. Pero fíjate cómo identifica el momento, identifica quién, La persona, correcto, el evento, el hecho. y él decide qué hacer. Es correcto. ¿No? Me parece que buena parte de su rabia contra la figura de autoridad lo canaliza a través de la sátira política. Es correcto. Donde saca todas, ¿no? Sí, muy bueno. Me parece que es un canal bueno. bastante adecuado, ¿no? Sí. Bueno, eso te quería comentarlo. Y es algo muy de acuerdo a lo que estábamos comentando, porque son el proceso, ¿no? Es un evento que definitivamente causó no solamente malestar, sino un sufrimiento emocional muy profundo. Y él, como dice el padre, ubicó el evento, ubicó las personas, y a pesar de la dureza y de la crueldad de la situación, él es quien decide qué va a hacer. Es una cosa, pues, me parece muy sugerente. Bien, entonces, lo que se trata en la búsqueda de otra interpretación en la técnica, se trata de que tú hagas una interpretación de esa situación, de esa persona en lo particular, una interpretación que sea más amigable para ti y por tanto que te haga sentir mejor. E insisto mucho, porque he oído, y con cierta razón, la duda, decir, es que eso es como engañarnos, eso es como hacer un engaño de uno mismo, porque la otra persona no va a cambiar. Claro que no va a cambiar, o sea, nadie puede hacer que otra persona cambie. El único que puede cambiar eres tú mismo o tú mismo, nadie más. Entonces, si la realidad es que yo no puedo hacer nada para que cambies tú, pero si algo que haces tú a mí me causa malestar o sufrimiento emocional, y yo utilizo una técnica de encontrar una forma de interpretar lo que tú haces que sea más amigable conmigo mismo, y me haga sentir mejor, yo no veo dónde está el engaño, ¿no? Si yo me voy a sentir mejor con eso, ¿sí? Si tú vas a cambiar, esa es tu responsabilidad. Si la otra persona va a cambiar, esa es su responsabilidad. Pero la interpretación amigable, y más amigable contigo misma o contigo mismo, y que te va a hacer sentir mejor a ti, no veo dónde pueda estar la ilusión o el engaño o el querer tapar el sol con un dedo. No lo veo. ¿Por qué? Porque no estamos tratando de que cambie la otra persona. Estás buscando una interpretación más amigable contigo misma o contigo mismo que te haga sentir mejor. Eso es algo sumamente importante. Ese es el punto. Ahí es donde nos centramos en esta técnica de en busca de una interpretación más adaptativa, más amigable contigo misma o contigo mismo. Incluso hay una técnica del espejo, ¿no? Que debido a nuestro inconsciente nosotros no nos damos cuenta de actitudes nuestras que no nos gustan, pero cuando las vemos en otra persona no nos gustan, incluso nos peleamos. Y mi hermana, que es psicóloga, una vez me dijo, a ver, ¿por qué te molestas? ¿Qué ves en mí que no te gusta a ti? Exacto, es correcto. Y es cuando uno también aprende a conocerse. Sin duda. Aprende a conocerse, fíjate, aprende a conocerse uno espejándose en cosas que tiene el otro, que dice el otro, que hace el otro, que no te gusta del otro, pero que las tienes tú y no las aceptas en ti. Es correcto. Y que tú a lo mejor le estás haciendo daño a otras personas con lo que haces tú. Es cierto, es totalmente cierto. Nosotros, hay una serie de conductas que se llaman conductas espejo, precisamente, donde, por ejemplo, una persona adulta, una maestra o un maestro, por ejemplo, hablando de niños pequeños en
en la edad clave del ser humano, que son 2, 3 años, 6, 7 años, y que generalmente coincide con el preescolar. Maestras, por ejemplo, realizan una serie de conductas, de comportamientos muy concretos y muy específicos para que los niños la aprendan precisamente. ¿Cómo? Viendo, ¿no? Viendo, y se están, como decimos acá, espejando, ¿no? Los niños se espejan de la maestra y empiezan a hacerlo. Entonces, eso es una forma de aprendizaje. De hecho, el aprendizaje del ser humano, desde niño hasta nuestra edad, es por modelaje. Es la manera más rápida y más efectiva de tener aprendizajes significativos. Cuando vemos, ¿no? La causa ejemplar. La causa ejemplar, sería en filosofía se habla de causa ejemplar. Bien, entonces, estos 2 puntos son lo que sería lo que es el equilibrio interpretativo. Hay que buscar un equilibrio, ¿sí? Y en buscar y encontrar el equilibrio es encontrar formas de interpretar todo cuanto ocurre en tu vida diaria de manera más amigable, interpretaciones más amigables contigo misma o contigo mismo, que te hagan sentir mejor. Y eso es seguro que va a pasar, o sea, no es tal vez pase, no es seguro. Si tú eliges una forma de interpretar más amigable cualquier evento, esa interpretación te va a hacer sentir mejor. Y cuando uno se siente mejor, cuando el nivel de bienestar, como ya lo hemos dicho en un momento dado, cuando se eleva el nivel de bienestar, el nivel de ansiedad disminuye, es inversamente proporcional. Bien. Aquí hay una pregunta, dice, ¿hay tipos de ansiedad? La ansiedad, ¿sí? Esto es interesante lo que pregunta esta persona, porque el primer punto importante, como lo dijimos desde un principio, para poder manejar la ansiedad, ¿no? Es entender qué es la ansiedad. Acuérdate, por ejemplo, que decíamos que mucha gente llega, ¿no?, con nosotros y te dicen, en la pregunta clásica, al menos que yo hago, decir, ¿qué es lo que te trae aquí? ¿Qué es lo que quieres que platiquemos?, ¿no? Y algo muy común dicen, me siento ansiosa, me siento ansioso, tengo ansiedad. Y yo les pregunto, ¿por qué dices que te sientes ansioso? Y en muchas veces no saben por qué decir, por qué se sienten ansiosos, ¿no? Y no estamos diciendo por qué razón se sienten ansiosos, eso es algo que hay que analizar y sale, sino qué es lo que ellos sienten que le llaman ansiedad. O sea, en otra forma, ¿qué es la ansiedad que estás sintiendo? ¿Cómo defines la ansiedad? Entonces, la ansiedad es la ansiedad, de alguna manera, y esto podríamos decirlo, el proceso fisiológico de la ansiedad es cuando tú encuentras en tu alrededor, ¿no?, o en tu interior alguna amenaza, algo que amenaza tu desempeño o el logro de algo a lo que quieres llegar, etc. Fisiológicamente, ¿qué es lo que ocurre? El cerebro inmediatamente activa el protocolo de defensa, ¿no? ¿Y ese protocolo en qué consiste? El cerebro le manda señal a las hormonas, a las glándulas, suprarrenales, que están encima de los suprarrenales, encima de los riñones, y los riñones las glándulas suprarrenales empiezan a producir una hormona que se llama el cortisol. Y el cortisol se desata junto, a veces con adrenalina, y entonces, ¿qué es lo que trata de esto? Se va directamente a los músculos, se va directamente a la sangre, a los músculos, y desata también o sube los niveles de azúcar para que haya una respuesta más rápida, más efectiva, etc. Fisiológicamente eso ocurre en la ansiedad, ¿no? El punto está, bueno, fisiológicamente es eso, mentalmente o emocionalmente, ¿qué es lo que ocurre en esa detección cuando tú detectas alguna amenaza? ¿Qué es lo que ocurre? La persona se asusta, ¿no? La persona siente temor, siente cierto miedo, sientes ciertos deseos
de hacer las cosas más rápido. Por ejemplo, si estás en un lugar, salir de ese lugar, o si estás pensando de alguna manera qué está pasando y de alguna forma de solucionarlo, vas y quieres conseguir algo, en fin, genera un movimiento físico también, pero generado por la emoción, que le llamamos ansiedad, pero que va desatando otro tipo de emociones como el miedo, como la prisa, como el hecho de nos sentimos asustados, nos sentimos temerosos, ¿no? Y emocionalmente sentimos eso. La ansiedad en ese sentido es como un temor a ser atacado, un temor a ser incluso ofendido, ¿no? La ansiedad también puede venir en una discusión, por ejemplo, cuando estás discutiendo algo con tu pareja, o con tu hijo, o con tu hija, o con tus hermanos, o con alguien que es afectivamente cercano a ti. Y uno ya está discutiendo algo, ahí también se puede desatar, se desata fisiológicamente el cortisol, se desata la adrenalina, se desata emocionalmente, empezamos a sentirnos como molestos, como ofendidos, etc. Esta es una forma muy sencilla, pero me parece muy práctica, de decir qué es lo que pasa cuando una persona está ansiosa. Es lo que pasa, ¿sí? Más que tipos de ansiedad, como están preguntando aquí, lo que hay sin duda son niveles de ansiedad, ¿sí? La ansiedad en un momento dado puede ser muy leve, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando en un momento dado estás manejando y te das cuenta que ya no tienes gasolina, ¿no? Dices, ay, no tengo gasolina, entonces vas y ¿cómo se llama? Y vas a la gasolinera, pero que en ese ínter, no estás pensando, si ya no tienes nada, estás esperando ver qué se va a parar, o si hay un alto que tarda o hay mucho tráfico. O sea, esa es una ansiedad en un momento dado, pues no la podríamos calificar en general muy alta, muy elevada, pero sí hay una ansiedad, hay un nivel de ansiedad ahí que la persona está buscando encontrar una solución a esa situación, ¿no? Y entonces hay niveles de ansiedad muy bajos, por decirlo así. Hay niveles de ansiedad intermedios, ¿no? Y eso también depende de las personas. A lo mejor algo que a mí me provoca una ansiedad muy elevada, a ti te provoca una ansiedad media o baja, ¿no? Pero hay niveles de ansiedad, y en una ansiedad media, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos sentimos muy temerosos, empieza a haber un poco de confusión en la mente, empieza a haber confusión en las palabras, a veces ya no podemos hilar las ideas de manera muy coherente o muy clara o muy rápida o continuada. Y hay niveles de ansiedad muy altos, ¿no? Donde la persona ya empieza incluso a sudar, empieza a sentir taquicardia, siente que le va a dar un ataque, siente que se va a morir, ¿no? Y siente en un momento dado que tiene que arrancar a correr porque si ya va a ser atacado muy fuerte. Entonces, en una palabra, más que tipos de ansiedad, podríamos llamar de niveles de ansiedad. Me parece a mí en lo particular, ¿no? Que sería más adecuado hablar de niveles de ansiedad. Una cosa que es horrorosa y que a veces me pasa es que a mí se me queda en blanco la mente, se me olvida, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cuando quiero hacer mención a algún personaje de todos conocidos, como siempre. Es correcto, eso nos pasa, a mí me pasa cada vez más frecuente. Sí, es correcto, es cierto. Y eso puede generar en un momento de ansiedad, ¿no? Bien, entonces serían más, para mí, más que tipos de ansiedad, podrían ser niveles de ansiedad. Tipos de ansiedad, ¿en qué sentido se podrían hablar? En las diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad que se provoca en la familia, por ejemplo, cuando estamos dialogando, platicando o discutiendo temas muy duros, muy difíciles, espinosos, ¿no? Ese podría ser un tipo de ansiedad, se puede llamar de esa manera, ¿no? Pero yo insisto que me parece más que tipos, podrían ser niveles de ansiedad, ¿no? A lo mejor esta persona, yo le sugiero, puede entrar a Google y poner ya tipos de ansiedad y sin duda le van a salir alguna serie de respuestas al respecto que a lo mejor muy posiblemente le pueda completar un poquito mejor. Fíjate, Antonio, que una cosa que a mí la Ciudad de México, los 6 años que viví en la Ciudad de México, fueron para mí un buen ejercicio de manejo de emociones y de ansiedad, porque pues como buen provinciano aprendí y me desenvolví muy bien en la Ciudad de México,
bendito sea Dios, con saldo blanco, manejando y mirando y tornando y subiendo y bajando. Y una vez, bueno, varias veces, la ida al aeropuerto era siempre un caos, porque salía corriendo y una vez sí me topé con un embotellamiento que me puso así como que iba a perder el vuelo. Hasta que hice el ejercicio de decir, bueno, adelantándome un paso al acontecimiento. Correcto. Y si lo pierdes, ¿qué pasa? Pues tratas de buscar otro vuelo. Y si no puedes, pues ver qué opciones hay. Bueno, hubo una vez que hasta fue aventura, porque perdí el vuelo. Era un fin de semana de esos del Buen Fin, que no había, era el cumpleaños de mi mamá, saturado. Que llegara el cumpleaños de mi mamá, el último cumpleaños, sin saberlo. Claro. El caso es que me dejó el vuelo, no había manera, y se me encendió el foquito. Pues me voy a ir por ADO a Veracruz, y Veracruz me tomo. Así lo hice, guajoloteando, pero llegué, ¿no? O sea, viajé toda la noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana a Veracruz. Me bajé del avión, me fui al aeropuerto, me desayuné y vine en el avión y llegué a las 10 de la mañana el día siguiente, pero llegué. Llegaste. Bendito sea Dios. Resolviste el conflicto. Resolví el asunto que, claro, no fue grato, pero tampoco fue una cosa que vaya, porque bendito sea Dios, me fui como adelantando, ¿y qué pasaría? Pues, y yo mismo me iba planteando la respuesta, ¿no? Es correcto. De manera que eso como que, no que mate la ansiedad, pero sí, tus niveles se mantienen. Es correcto. No llegas a la angustia, no llegas a la desesperación, no llegas a... Sí, es cierto, y acuérdate que eso es precisamente, la semana pasada lo vimos, que es uno de los modelos o formas de controlar la ansiedad. Cuando tú mismo te vas planteando, ¿no? O sea, esto que me está pasando realmente es terrible, ¿no? Segundo, ¿por qué es terrible? Y responderte a eso. Y tercero, darse cuenta de que no es realmente tan terrible, o sea, que esto pasa y que puedes de alguna manera, como bien dijiste, aunque sea desagradable, aunque hayas perdido un vuelo, aunque hayas perdido cualquier otra cosa, lo que fuera, pero estás avante, o sea, sales adelante, ¿no? Que eso ya se conecta con el primer tema que vimos, que era la resiliencia, ¿no? Y un rico desayuno en el café en la parroquia de mismo. Exactamente, enfrente, exacto, en el Zócalo. Fíjate, hay una forma también, una técnica interesante que se llama crearte escenarios. Cuando hay una situación muy difícil, como la que enfrentaste tú y ejemplificaste ahorita, ¿qué es lo que se sugiere? Exactamente lo que tú hiciste. Plantéate el peor de los escenarios. ¿Cuál sería? Estoy a punto de caer en una situación que sin duda es problemática, difícil, ¿no? Ok, plantéate el peor de los escenarios, ¿sí? Y analízalo y tú genéralo, es el peor de los escenarios. Tú lo ejemplificaste ahorita de una manera clara. ¿Cuál es el peor de los escenarios cuando estás yendo al aeropuerto para agarrar un vuelo? Perderlo. Es el peor de los escenarios, ¿no? Dentro de lo normal, ¿no? Perder el vuelo. Entonces, ¿qué pasaría? Y cuando hace uno, se adelanta uno, exactamente esa es la posición interesante, te adelantas a la situación, tú de manera adelantada y como fuera, esa es lo que se llama en psicología la visión del desfile, ¿no? Que tú sales y vas a ver dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Aquí es esto, aquí estoy, es aquí, pero puedo llegar aquí, y si me planteo el peor de los escenarios va a ser esto. Entonces vas viendo y tú puedes ir pensando de manera muy objetiva y claramente en la mente, vas viendo y vas a poder buscar soluciones y encontrar soluciones. Es una forma pues interesante. Muy bien. Antes de pasar a los otros dos equilibrios, yo quisiera hacer un ejercicio muy sencillo para que nosotros podamos manejar un poquito la ansiedad, ¿sí? Este ejercicio es un ejercicio, una técnica japonesa que es muy a la mano porque es en nuestras manos, ¿no? Y nuestras manos, dicho sea de paso, son los órganos más complejos que tenemos en nuestro cuerpo exteriormente, ¿no?
Son, de hecho, evolutivamente es lo que más ha evolucionado en nuestras manos. El 28% de nuestros huesos, de todo el esqueleto humano, están en las manos. Fíjate qué interesante, el 28%, más de la cuarta parte de todos los huesos que tenemos están en nuestras manos, están divididos. Entonces, eso habla de la fina, dicen los especialistas, evolución o elevada evolución que tuvimos los Homo sapiens, ¿no?, en nuestras manos. Y de hecho, para diferenciar incluso por ejemplo, los primates, ¿no?, más o menos evolucionados, en dónde se toman, en lo que pueden hacer con las manos, ¿no? Entonces es algo interesante. Por otra parte, nuestras manos están inervadas por una gran cantidad de nervios. Dicen también los especialistas que las yemas o las puntas de los dedos es una de las zonas de nuestro cuerpo más sensibles porque tienen más cantidad de nervios, ¿no? Hay 6 nervios que manejan y controlan, pues, inervan nuestras manos, ¿no? No me lo preguntes porque no me acuerdo exactamente de todos, pero son 6 nervios en este pedacito de la mano, comienza en la muñeca y termina en la punta de los dedos. Entonces hay 6 nervios fuertes, importantes, y una gran cantidad de redes nerviosas que van hasta la punta de nuestros dedos. Entonces, esta técnica japonesa lo que nos enseña primero es que nuestros dedos, lo dicen los japoneses, son emociones. Nuestras emociones se encuentran en nuestros dedos. Nosotros podemos identificar nuestras emociones con nuestros dedos, ¿sí? Y una primera cosa que piden en el ejercicio, y lo vamos a hacer ahorita así en la medida que tengamos, ¿sí?, es tus 2 manos hacer un frotamiento suave, ¿sí?, en lo que son las palmas de las manos. Las palmas de las manos son la parte más sensible, sin duda, de nuestro cuerpo, ¿sí?, la palma de las manos. Entonces los japoneses dicen, es algo así, no es como se acabó, ¿no? Es hacer de manera muy suave las palmas de tus manos. Y ves sintiendo realmente, podríamos decir, como decimos, lo rico que se siente, ¿no?, cuando tocamos las manos. De hecho, las manos son incluso las partes en que un momento dado los enamorados, ¿no?, es cuando se tocan las manos, ¿no? Algunos dicen es cuando le toqué su mano, están agarrados de la mano, ¿no? O sea, son expresiones, pues, muy emotivas, muy afectivas. Una vez y después, entonces, lo que son la otra parte, estas son las palmas y estas son la otra parte de nuestras manos, la parte de arriba, también podemos ir frotando, acariciando literalmente nuestras manos. Bien, después dice, cada uno de los dedos se relaciona con una emoción, ¿sí? Y lo que nos dicen esta técnica japonesa, lo que nos dice la técnica japonesa es, con tu mano izquierda, para empezar, ve apretando suavemente el dedo gordo, ¿no?, o el pulgar. El dedo pulgar, dicen los japoneses, se relaciona directamente con la ansiedad y las preocupaciones. Esta relación de los dedos con las emociones es japonesa, porque hay unos chinos, y ahorita por el coronavirus pues vamos a mantener la distancia de los chinos, pero con los japoneses, la técnica esta es japonesa, y para los japoneses el dedo pulgar o el dedo gordo, como le llamamos, está relacionado con las preocupaciones y con la ansiedad. Y dice, cuando estés, después de hacer la caricia como hicimos hace un momento, vas apretando suavemente tu dedo pulgar, tu dedo gordo, y vas pensando en soltar las preocupaciones y soltar la ansiedad. Es algo interesante. Si estamos centrándonos de manera especial en la ansiedad y en las preocupaciones, podemos con la mano derecha comenzar entonces a hacer también esos apretamientos suaves, cuidadosos a nuestro dedo gordo,
y pensando que vas soltando esas preocupaciones. No vas a pensar en las preocupaciones, simplemente vas soltando las preocupaciones. Dices, voy soltando las preocupaciones, las vamos soltando. Se acompaña, evidentemente, este ejercicio de relajamiento con la respiración, una respiración profunda, tranquila, la que se llama diafragmática, que es una relación pausada, que es como lo habíamos dicho en algunas clases anteriores, de inspirar y expirar. Entonces vamos acompañando junto con eso. Podemos acompañarlo también con música tranquila. Puedes cerrar tus ojos y vas pensando que este masaje que le vas dando a tus pulgares te va a ir ayudando, primero que nada, a tranquilizarte, a tranquilizar tu mente, a tranquilizar los pensamientos rápidos y a veces estratosféricamente rápidos que pasan en la mente, y podemos ir tranquilizando y soltando lo que son las preocupaciones y la ansiedad. El dedo índice igual vamos haciendo, ¿sí? Vamos apretando despacio, no se trata de jalarlo, ¿sabes? Hay algunas personas que están acostumbradas a estar jalando y estar tronándose los dedos. Mande. No hay que troncharlo, eso estresa más, eso es más estresante cuando estás tronchando los dedos. Es un apretamiento suave, ya tipo caricia, ¿no? Y el dedo índice es el que controla los miedos. Tus miedos pueden ser controlados por el dedo índice, está todo lo que podemos sentir aquí, y tú puedes específicamente ir soltando tus miedos cuando vas apretando con mucha tranquilidad, con mucha suavidad, lo que son tus dedos, el dedo índice. Hay que tener cuidado de no empezar a hacer groserías con el dedo índice, porque también se pueden hacer groserías. Entonces, el dedo índice es decir, con mucho cuidado, con mucha suavidad, vas apretando. Nuestro dedo medio es el dedo que representa la ira y el rencor, dicen los japoneses. Entonces, por eso tenemos que ir nosotros apretando e ir soltando esas dos emociones sumamente dañinas para ti, la ira y el rencor. Y la ira y el rencor, si no las sueltas, la ira y el rencor van a empezar a controlar tu pensamiento, van a empezar a controlar tus emociones, van a empezar a controlar tus estados de ánimo, y de manera muy riesgosa va a llegar a lo que es las decisiones, y tus conductas van a ser guiadas por la ira y por el rencor. El dedo medio, entonces, lo vas acariciando, lo vas frotando, lo vas masajeando y vas soltando toda ira y todo rencor. El dedo anular, dicen los japoneses, es el que controla lo que son la depresión y la melancolía. Cuando te sientas deprimida o deprimido, o melancólico o melancólico, acaricia tu dedo anular. Acaricia tu dedo anular con mucha suavidad y vas soltando esa depresión y vas soltando esa melancolía. El dedo meñique es el dedo del estrés. Dicen los japoneses que el dedo meñique es el dedo del estrés. Pero también el dedo meñique, dicen los japoneses, es un dedo muy especial, porque el dedo meñique, cuando lo acaricias, cuando lo tratas bien, cuando lo vas masajeando con mucha tranquilidad, acompañado de una respiración adecuada, de un ambiente de tranquilidad, etc., ese trabajo, ese trato a tu dedo meñique puede estimular e impulsar tu autoestima. Entonces, es algo interesante realmente. Entonces, esto, y podemos terminar de nuevo frotando nuestras palmas con mucha tranquilidad, y después las sentamos encima. Si estás sentado o sentada, las pones encima de tus piernas y terminas con unas respiraciones
Y ese es un momento, pues, de tranquilidad. Es un ejercicio muy, muy interesante, muy efectivo, muy a la mano, literalmente, que te puede ayudar a bajar los niveles de ansiedad. Oye, a mí me dio sueño. Sí, es muy relajante, sumamente relajante. Y es que ahorita lo estamos haciendo aquí de alguna manera improvisada, ¿no? Pero eso cuando lo haces en casa, cuando lo haces tú solita o tú solito, sentada o sentado, con todo ese ambiente que ya platicamos, sin duda te va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad. Sumamente relajante, Antonio, y también Así es. con una sensación placentera. Es correcto, ¿no? es correcto. Y con una sensación tan distinta y diversa de cada quien. La sensación al apretar y soltar en el dedo índice, del dedo anular, del dedo meñique, es completamente particular. Sí, es cierto, sin duda, sin duda. Y esto, algunas personas me han preguntado, pero es que eso no es brujería, no es brujería, es fisiología, ¿no? Es mente y espíritu. Nuestro cuerpo, acuérdate que la nueva antropología filosófica, cuando define a la persona humana, la define como espíritu encarnado o cuerpo espiritualizado. Entonces, los griegos pensaban que el alma estaba en el cerebro, ¿no? Y todo lo demás era carne nada más, ¿no? La nueva antropología nos enseña que nuestra alma, lo que nos insufló Dios en el momento que nos creó, está desde aquí, desde la punta hasta la punta de mi dedo, ¿no? O sea, todo nuestro cuerpo es espiritualizado y nuestro espíritu está encarnado. Entonces, el hecho de este tipo de ejercicios, estamos hablando la interacción perfecta y maravillosa entre lo que es mente, espíritu y cuerpo. Así es, hablando de estas concepciones, así como esta visión humanista, mucho más moderna, mucho más holística, mucho más integral, que mira al hombre más integralmente, da esta aproximación de espíritu encarnado. Así Aristóteles, ¿verdad? El gran filósofo Aristóteles, decía que el hombre es un animal político, son politicón, ¿no? Y como también en la visión de los judíos del Antiguo Testamento, no judíos, desde el Antiguo Testamento, tienen la concepción de que el alma está en la sangre. Sí, ¿no? es correcto. El alma está en la sangre. Y por eso algunas corrientes religiosas que vienen adoptando este pensamiento, hoy por hoy están en contra de la transfusión de sangre, porque tienen ese principio es el que tienen ahí. Exactamente, ¿no? Es correcto. ¿No? Que esto está consignado en la Biblia, este pensamiento, ¿no? O sea, como los judíos piensan que lo que anima espiritualmente está en la sangre. Es correcto. ¿No? Y de ahí el tema de la sangre, del Cordero, de Jesús, ¿no? Lo que anima el cuerpo es la sangre. Exactamente, ¿no? Es cierto, es totalmente cierto. Bueno, oye, antes de pasar al siguiente punto, sí. Una pregunta que va a lo mejor un poquito fuera de tema, pero la quiero poner al aire. Sí, perfecto. Han tomado la molestia de pasarla. Con gusto. Bueno, esta persona comienza preguntando que si es católico. Bueno, supongo que se refiere a Antonio. A mí. Antonio es católico, apostólico y remano. Digo, hermano. Es correcto. Sí, es católico. Es católico. No sé si tú o usted pertenezcas a esta área, a esta parroquia, pero Antonio es feligrés nuestro. Es correcto. Es una amistad de hace muchísimos años que aquí nos hemos reencontrado con una alegría tremenda, y él es feligrés junto con su esposa, junto con sus 2 hijos, hace una familia cristiana, practicante, frecuenta los sacramentos, viene a misa los domingos, es católico. Bien, es un psicólogo católico. Sin duda. ¿No? Bueno, y después dice, es para saber si me podría dar a entender en mi pregunta. Lo espiritual, fíjate qué interesante,
Lo espiritual y la ciencia se llevan una con otra. Entonces, ¿tendrá en psicología un nombre o alguna explicación acerca de los dones del Espíritu Santo? Y la segunda, pues, bueno, así lo pone. El Papa tiene un problema de vértigo, pero sabemos que por la fuerza del Espíritu Santo se puede vencer. Psicológicamente, ¿cómo podría llamarse? Creo que vértigo porque es un poco inestable, ¿no? Sí, cómo no. ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ¿Cómo aquí, podría llamarse el hecho de que por el Espíritu Santo pueda... si quieres le repito le reformulo. ¿Tendrá en psicología alguna explicación el tema de ¿Tendrá en psicología un nombre o alguna explicación acerca de los dones del Espíritu Santo? Podemos ir por partes. Okay. Primera parte. Obviamente en psicología no se habla de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero hay una parte, de hecho es toda una materia pues, de la psicología que se llama la teoría de la personalidad. Teoría de la personalidad es toda una línea psicológica que realmente ha evolucionado mucho, ha crecido mucho y sumamente interesante. Es una de las materias, a mi manera de ver, más importantes de la psicóloga o del psicólogo en formación y también ya en función, como estamos nosotros ya, ¿no? Es importantísimo porque conocer la personalidad humana y cómo se va estructurando, nos damos cuenta cómo el ser humano puede realmente y necesita realmente lo que nosotros llamaríamos virtudes, ¿no? Los rasgos de personalidad que entran dentro de esta materia de la teoría de la personalidad, los rasgos de personalidad son sin duda algo muy parecido a lo que son las virtudes, por ejemplo, lo que a los cristianos, los católicos llamamos virtudes, ¿no? Y estos rasgos de personalidad van estructurando la mente y el comportamiento de la persona. Mientras más y mejores rasgos de personalidad puedas estructurar en tu persona o en tu personalidad, valga la redundancia, tu mente y tu comportamiento van a ser más adecuados, van a ser más adaptativos, van a ser más eficaces, ¿sí? Entonces, sin duda, insisto, no se habla de dones, pero se habla de rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad, como por ejemplo lo que sería una persona honesta, es un rasgo de personalidad, ¿no? Lo que sería una persona muy ordenada, una persona muy responsable, una persona que tiene un buen juicio, que es crítico y es propositivo, etc. Esos son rasgos de la personalidad. Y todo eso va estructurando a la persona y hace lo que llamaríamos, por ejemplo, nosotros en nuestra fe, una buena persona, un ser humano, un buen ser humano, una buena ser humana, que hacen y que van poniendo en práctica lo que llamamos virtudes. En psicología se llaman cualidades, ¿no? Cualidades humanas, nosotros les llamamos virtudes, ¿no? Y que sin duda, aunque en la psicología no hay una explicación de lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es algo que se nos ha revelado por fe, pero que sin duda yo en lo particular, tu servidor, he visto en mi persona, pobremente, pero he visto en muchas personas con las que he tratado a lo largo de muchos años, que verdaderamente el Espíritu Santo como que potencia lo que es una virtud humana, ¿no? Y la eleva y la hace mucho más fuerte, la hace mucho más, incluso como decimos en la fe, heroica, hasta niveles ligados heroicos, ¿no? Que serían lo que se busca pues para canonizar a alguna persona. Sin duda lo hace. ¿Hay alguna explicación de que el Espíritu Santo pueda hacer esto? Oficialmente, científicamente no. La psicología lo que dice es que cuando una persona
quiere mucho, hace algo con una convicción muy fuerte, le va a salir bien, ¿no? Las cosas salen mucho mejor. Que eso sería de alguna manera el pensamiento positivo, el pensamiento adaptativo, que no está separado del esfuerzo y de la constancia. Son dos cosas importantes, porque se ha hablado mucho del pensamiento positivo hasta el grado de decir, si tú deseas algo, piensa que lo vas a desear. Hay una palabra que utilizan mucho, ahorita no me acuerdo, deséalo mucho y se te va a hacer realidad, ¿no? Decrétalo, decreta esto, decreta aquello. Sí, pero si no hay esfuerzo y no hay constancia, lo puedes decretar con todo el universo, como dice, el universo se confabula a tu favor y no sé qué. Si no hay esfuerzo y no hay constancia, no hay decreto que funcione, ¿no? Como se trata de este programa de diálogo entre psicología Correcto. y fe, permítame decir una palabra desde la fe, ¿no? Efectivamente, no hay una explicación psicológica acerca de los dones del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que la parte humana, desde esta visión holística, integral, humanística, de que somos un espíritu encarnado, nos tendríamos que ver así, como un todo. Si bien es cierto que para algunos estudios, o para el estudio, tal como hace un químico con una gota de sangre que va separando los leucocitos, los linfocitos, los no sé quécitos, es decir, bueno, esta gota o esta célula tiene estos elementos y lo contamos así. Pero en la gota de la sangre es todo esto, son plaquetas, son glóbulos rojos, son glóbulos blancos, son linfocitos, todo esto, ¿no? Sí. Para fines de estudio somos analíticos en el sentido que analizamos por partes, por separado. Pero en el aspecto práctico la sangre es un conjunto de... Es correcto, ¿no? Es correcto. En la vida pasa lo mismo. Lo humano y lo espiritual van integrados en tu ser, en mi ser, en nuestro ser. Es correcto. Por eso somos espíritu encarnado, ¿no? Claro, la parte humana, desde luego, ayuda muchísimo a que actúe el espíritu. Y te doy este ejemplo. La parte humana, la parte mental, la parte psicológica, la buena actitud, es como un camino bien petrolizado, una carretera bien hecha, donde el vehículo puede ir a una buena velocidad o a una alta velocidad. A diferencia de un camino de piedra, de un camino de polvo, de un camino donde hay que ir a vuelta de rueda porque no se puede transitar. Es correcto, es buen ejemplo, ¿cómo no? Entonces, la estructura humana ayuda a que el espíritu, a que los dones del Espíritu Santo te hagan crecer en velocidad, por decirlo así, en una madurez espiritual, ¿no? De manera que lo humano es como el andamiaje donde vas, donde el espíritu va, como la escalera donde vas, es correcto, ¿no? Por decir estas imágenes. Lo humano te ayudará siempre a que la fe, a que la acción de la gracia de Dios, a que la acción del Espíritu Santo te haga más virtuoso. Pero el término desde la fe sería, te haga mejor hijo de Dios y mejor discípulo de Jesucristo. Es correcto, ¿no? Totalmente. Porque el Espíritu Santo finalmente lo que busca es que tú seas un buen hijo de Dios, no un hijo de latista, nada, ¿no? Exactamente. Eso es lo que busca el Espíritu Santo, que tú crezcas en santidad, que tú crezcas en virtud, que tú crezcas en piedad, que tú crezcas en sabiduría, en rectitud de vida, y que tu modelo y tu ideal sea Jesucristo, quien nos ha mostrado el camino.
Pero si tú quieres seguir a Jesucristo en un camino lleno de piedras y de espinos, pobre de ti. Es cierto, ¿No? sin duda. Entonces yo por ahí veo esta colaboración entre lo humano, entre la parte de psicología, entre la parte de estructura de una personalidad madura y la acción de Dios. Sin duda. Estructurar una personalidad madura sería como el producto final, ¿no?, que se persigue cuando la persona entra en un proceso de madurez, ¿no? Ir estructurando, a fin de cuentas, una personalidad madura. Con una personalidad madura, es exactamente lo que está diciendo ahorita el Padre, el Espíritu Santo va a poder, la obra del Espíritu Santo va a poder ser mucho más notable, ¿no? Porque la persona ya avanzó de alguna manera, y esto es algo verdaderamente importante. En el curso de madurez del adulto, de manera especial cuando lo doy en las parroquias, como lo di ahorita aquí en la parroquia hace unos meses, comenzamos diciendo eso precisamente, ¿no? Hay un principio que dice que la gracia nos suple la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener mucha gracia de Dios, puedo tener mucha fe, pero si mi naturaleza humana no está bien estructurada, no está bien cultivada, por decirlo así, pues va a ser mucho más difícil para mí, no para Dios, para Dios no es nada difícil, para mí va a ser mucho más difícil. Pero si para la persona, una persona que ha cultivado y ha estructurado bien su personalidad y ha trabajado con constancia y con esfuerzo su personalidad, el trabajo del Espíritu Santo va a poder ser mucho más notable, ¿no? No porque nosotros lo hagamos mejor, sino porque el Espíritu puede funcionar mejor, ¿no? Esto es algo que me parece que es muy, muy interesante. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? La otra parte dice que el Papa tiene un problema de vértigo, pero sabemos que por la fuerza del Espíritu Santo se puede vencer. Psicológicamente, ¿cómo podría llamarse a esta digamos, actitud que el Papa tiene de vencer esta limitación fisiológica? ¿No? Sí, sí. Es interesante, es muy interesante el planteamiento. De manera especial cuando platicamos con gente enferma, de manera especial personas que ya están, si no en grado terminal, cuando menos personas que les ha dicho el médico, tienes 2 meses, tienes 1 año, tienes 2 años de vida. De manera especial cuando de alguna manera me ha tocado hablar con este tipo de personas, yo, y eso es una cosa muy personal, muy subjetiva si tú quieres, yo les digo esto. Primero, en el Evangelio nosotros encontramos innumerables ejemplos, pasajes, donde Jesús cura al enfermo. Y la palabra que al menos yo recuerdo que en todos los casos aparece es: tu fe te ha salvado. Eso es lo que dice, ¿no? Tu fe te ha salvado. Y eso es algo que aparece realmente en el Evangelio. O sea, en el Evangelio nos enseña, podríamos decir de alguna manera, que la fe cura a un paralítico, cura a una persona que tenía hemorragias hace muchos años, cura a una persona que tenía enfermedades de lepra, en fin, una serie de enfermedades, como diríamos hoy, gravísimas, ¿no? Y para aquel entonces eran enfermedades que sacaban a las personas totalmente de la sociedad y de todo, ciegos, leprosos, paralíticos. ¿Y qué es la enseñanza del Evangelio? Que la fe cura, eso es real, la fe cura, la fe en Jesús, evidentemente. Hay un pasaje que a mí me encanta cuando Jesús dice el Evangelio, que está amontonada la gente, ¿no? Y Jesús en un momento dado, con esa sensibilidad que lo caracteriza, dice: ¿quién me tocó? Y los apóstoles: estás viendo cómo se está amontonando la gente y todavía preguntas ¿quién me tocó? Exacto. Y dice el Evangelio, pero la forma, que uno se imagina, la forma en que esa mujer, que se sabe después, ¿no? Que lo toca de una manera diferente. Y el Evangelio dice algo sumamente interesante, dice que Jesús sintió una energía que salió de él, una fuerza curativa. Una fuerza curativa que salió de él. Entonces, ¿qué enseña todo eso? La fe cura. Bien,
Esa es por una parte. Si, hablando específicamente de lo que nos pregunta nuestro compañero ahorita aquí, esta persona dice, si el Papa se va a curar de eso, pues no lo sabemos. ¿Que es posible? Sin duda que es posible, ¿no? Sin duda que es posible que podría curarse eso. Pero hay otra cosa que yo le comento a las personas que están en una situación difícil ya. Yo les comento otra cosa. Si la fe no te cura, la fe lo que te puede hacer es que tú puedas no responderte el por qué te tocó a ti la enfermedad. Eso no hay respuesta. Los porqués no se responden. Y las respuestas que podemos encontrar a los porqués son generalmente insatisfactorias o insuficientes. Pero sí, la fe nos puede dar un para qué. La fe nos puede dar un para qué. Y hay algo que ahí ni la psicología ni ninguna otra ciencia o disciplina humana nos da. Nos dice la fe que el dolor es redentor. Eso no nos lo dice nadie, ¿no? Incluso para la misma ciencia sería en muchos aspectos eso un absurdo o una tontería, ¿no? Que el dolor sea redentor. ¿Cómo va a ser redentor? Eso la fe no nos enseña. Entonces, ese para qué esta enfermedad, ese dolor que tú tienes puede ser redentor. Si no te curaste, ¿no? Como me acuerdo que me decía mi abuelita muchas veces, es porque no era para tu bien, ¿no? Dios hace y nos da lo que más y mejor nos corresponde a nosotros para nuestra salvación. Y lo que hemos visto en la fe, que la salvación que nos ofrece Jesús va mucho más allá de que yo ya no tenga vértigo o de que yo ya no tenga incluso cáncer, ¿no? La visión y la perspectiva de Jesús va mucho más allá de un vértigo, un cáncer o cualquier otro sufrimiento, ¿no? Entonces, la fe nos puede dar, la persona que nos da aquí, hay una palabra interesante que dice es actitud, una actitud diferente ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la enfermedad. Eso sí nos lo puede dar la fe. Y definitivamente no existe, ni en psicología ni en ninguna otra ciencia humana, existe una explicación que satisfaga a una persona de por qué el ser humano se enferma, por qué el ser humano sufre, por qué el ser humano muere. No hay explicaciones. Pero la fe nos enseña y nos puede ayudar a tener una actitud ante eso diferente, ¿no? Sí, sí, acaba de recordar Antonio un principio básico de la acción de Dios en nosotros, que es bueno, yo iba a expresar con este otro principio de lo que natura no da, Roma no presta, pero la gracia, lo creo que dijiste hace ratito que me la gracia no suple la naturaleza. La gracia no suple a la naturaleza, la perfección, Correcto. ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que tú planteas respecto al Papa, su vértigo, ¿cómo podemos llamarle desde la psicología a que si la fuerza del Espíritu Santo puede vencer esto? Mira, volvemos a lo mismo, es alma y cuerpo, ¿no? Entonces, aquí se puede pensar en la fortaleza humana, de un hombre disciplinado, de un hombre que es consciente de su tarea, de la responsabilidad, de un anciano, de un abuelo de 83 años, literalmente, así es. Que mientras gente de su edad, la gran mayoría, ya ha descargado esas tareas que tenía, este hombre es el que tiene el peso de toda la iglesia en sus hombros, ¿no? Este señor de 83 años. Entonces, su disciplina, su fortaleza humana, porque además tiene un solo pulmón. Es correcto, es cierto. Tiene un solo pulmón. El Papa funciona con un solo pulmón. O sea que si alguien es susceptible al COVID es él, ¿no? Así es. Bueno, esa fortaleza humana, esa disciplina,
esa conciencia de su misión, esa tarea que con mucha responsabilidad lleva, con nuestras pobres, débiles fuerzas humanas, pues se nos gasta la batería rápido. Y es aquí un argumento más para saber o para reconocer que si no es por la acción del Espíritu Santo que sostiene a este hombre, yo hubiera pasado la historia. Es correcto, es cierto. Sí, o como San Juan Pablo II, que se dio hasta lo último. Todos vimos con nudo en la garganta y con lágrimas en los ojos aquella última bendición, que ya con su Parkinson bastante avanzado y que sin poder articular muchas palabras, como en una base con ruedas, lo acercaban a la ventana de su despacho porque no podía caminar. Ya no podía caminar, ¿no? ¿cierto? Y solamente balbuceando hace el gesto de la bendición ¿no? Y todo el mundo viendo a un papa deteriorado que llega a San Pedro como papa a los 56 años, lleno de vigor, lleno de juventud, y cómo en ese desgaste. ¿Cómo terminó? Es correcto. Pero terminó dando todo, ¿no? Dando todo, pues así está este hombre. Es así. ¿No? Entonces, es ese vigor y esa disciplina y esa fortaleza que también son virtudes humanas que plenifica el espíritu, ¿no? Obviamente que la psicología no tiene nombre para estas cosas, pero sí la parte humana dispone tremendamente la acción del espíritu. Sin duda, ¿no? Es sin duda. Y todo esto lo podemos relacionar directamente con la emoción que estábamos platicando, que es la ansiedad, ¿no? O sea, dentro de las cosas que vamos a ver la próxima semana es precisamente un equilibrio en el equilibrio físico y mental. Vemos, por ejemplo, momentos de meditación. Para nosotros los que vivimos la fe es fundamental. Momentos de oración. Hay momentos de oración no una vez a la semana, oración diaria, ¿no? Y no solamente diaria, sino varias veces al día. Eso es muy, muy importante, la oración. Entonces, este famoso principio que estamos ahorita viendo, que la gracia no suple la naturaleza, pero la perfecciona, se aplica en todo su sentido y con todas sus letras a esa emoción tan fuerte que en un momento dado tú experimentas, que se llama ansiedad. Entonces Dios nos puede ayudar, sin duda, nos puede ayudar a poder manejar la ansiedad de manera más exitosa, más adecuada, ¿no? Si lo pedimos con fe. Es correcto. ¿No? Muy bien, pues don Antonio, ya transcurrió hora y media. Sí, es correcto. Y ni cuenta nos dimos. Al menos tú y yo. Willy así como que está ojos a medio cerrar y boca a medio abrir. Willy, ¿hay alguna otra pregunta, alguna cosa? Bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Padre, sí, nada más quisiera, le mandé a Willy, te mandé también a tu WhatsApp, sí, un link con una lista de reproducción de un canal que tengo de Creas Bienestar, donde se llama Libre de Ansiedad, Creas y Bienestar. Ahí hay más de 190, casi 200 videos. En esa lista pueden ustedes ver, puedes revisar con calma, ¿no? No sé si se pueda poner, lo mandé también a la página de la parroquia, pero a lo mejor sería más práctico en la lista de distribución que tienes, que la mayoría de las personas que nos están viendo están allá, lo puede mandar allá el Padre, te va a llegar allá un link de una lista de reproducción de YouTube, y ahí vas a encontrar en esa lista casi más de 200 videos, y yo sugeriría que busques por ahora todos, o vayas revisando, porque son muchos, pero pues vaya, es una selección, porque en YouTube dicen que hay millones de videos, pues hay una selección que hice allí, y dentro de esa selección que vas a encontrar en esta lista, ve buscando los de ejercicios de relajación
progresiva de Jacobson, ¿sí? Hay una gran cantidad de diferentes autores, yo ya los chequé, todos están muy buenos, a alguno le gustará más a uno que a otro, pero que vayas checando los de la relajación progresiva de Jacobson. A lo mejor le voy a decir a Willy si lo puede poner allá para que quede ahí. Hay muchos y tú puedes elegir el que más te guste, ¿no? Y esos son ejercicios de relajación, ¿sí? Son muy buenos. En lo personal me parece que estos de relajación progresiva de Jacobson para mí son los más efectivos. Entonces lo puedes relacionar allá y vas a encontrar también en esta lista una cantidad de música que te puede ayudar en los momentos de relajación o incluso momentos de oración, que te puede ayudar en los momentos de meditación. Vas a encontrar una gran cantidad de videos donde vas a ver muchos principios psicológicos, donde explican lo que es la ansiedad, donde te dicen algunos pasos para poder trabajar la ansiedad. En fin, yo creo que ahí vas a poder cotidianamente vas a poder entrar en diferentes momentos y encontrar sin duda algo que te pueda servir para que puedas manejar mejor la ansiedad. Eso es algo. Y entonces te lo mandé a tu WhatsApp. ¿Cómo se llama la lista? Libre de ansiedad y bienestar. También con nuestra colaboración y a la autorización de parte de la parroquia, el psicólogo Antonio está subiendo estos programas. Es correcto. A este canal. Todavía no están, yo les avisaré ahorita porque bueno, hay que hacer unas transformaciones, pero van a estar. Ok, entonces cuando ya estén listos les avisamos porque estos programas se van a estar subiendo a la página de YouTube. A la página de YouTube, por si alguien quiere regresar, por si le interesa o por si quiere ver la serie completa, así como en toda la saga. Es la saga pandemia ahí están. Pero bueno, cuando estén listos ya les avisamos. Ya avisamos, sí, ¿Y en dónde se puede localizar, Antonio? Me pueden localizar en Facebook, que es donde nos estás viendo ahorita, Antonio Alonso, y ahí aparezco. Y ahí está, me puedes mandar un inbox allí, o un mensaje, y nos ponemos en contacto si tienes alguna particular pregunta o interés por tratar algún caso en particular. Si alguna persona que está participando de esta transmisión nos llegara a pedir tu teléfono celular, ¿se puede? Por supuesto, ¿cómo no? Sí. También, ok, muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada, Padre. Muchísimas gracias. Y bueno, Dios mediante, nos encontraremos aquí el próximo miércoles. Próximo miércoles 10 de junio, víspera de Corpus Christi. Víspera de Corpus. Jueves de Corpus, así es. Que este año 2020 cae 11 de junio, día de San Bernabé Apóstol, patrono de la ciudad de Mérida. Sí, cierto. San Bernabé. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente. Nada, mucho gusto y gracias a todos ustedes. Gracias, Willy, por tu apoyo en los controles técnicos y gracias a usted que este programa está diseñado para usted, para que sea pues una ayuda adecuada para el tiempo de pandemia y para toda la vida, para el manejo de las emociones y concretamente de la ansiedad. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, buena noche y hasta mañana tenemos a las 8:30 la Santa Misa y a las 7 tenemos adoración eucarística, hora santa. Buenas noches. Buenas noches.